Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Manuel Serrano. Les doy la bienvenida a esta charla organizada por el Departamento de Producción y Medios y el Programa de Cultura UABC, la cual lleva por título La celebración de la independencia vista como ritual, una charla con el profesor Eduardo Cerda. Para dar una pequeña introducción, para conocer a nuestro invitado, les comento que el profesor Eduardo Cerda es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Estudios Socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente se desempeña como profesor en la carrera de Sociología en la UABC y realiza estudios doctorales en Ciencias Sociales especializados en Comunicación y Política en la Universidad Autónoma Metropolitana. En el ámbito académico se ha desempeñado como profesor en otras universidades como la Universidad del Valle de México, la Universidad Xochicalco en Mexicali y en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco en la Ciudad de México. A nivel internacional ha impartido cursos y talleres en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Como investigador, sus intereses se han centrado en estudiar la historia nacional y en específico el grito de la independencia y otros eventos históricos relacionados, así como las relaciones entre los usos del pasado de episodios de la historia nacional con la cultura política de México, mediante el análisis de rituales cívicos y la formación y eficacia de símbolos nacionales. Eduardo, bienvenido. Hola Manuel, ¿qué tal? Pues primero que nada, vamos a hablar, como el título de esta charla lleva, sobre el grito de la independencia, que se va a celebrar el día de hoy, un poco más tarde, y que nos permita este diálogo con la comunidad, pues explorar la cotidianidad, ¿no? Explorar con otros ojos los eventos que van a pasar al ratito, ¿no? Primero me gustaría preguntarte, ¿qué, qué intereses te llevaron a estudiar este tema, ¿no? El tema del grito en específico, que está en tu tesis doctoral, ¿no? Bueno, creo que son varias cosas, pero yo las agruparía del siguiente modo. Cuando yo comencé a interesarme por el grito fue en el año del 2010. Ujú. Entre tantas cosas por las que se puede recordar ese año, probablemente una de las más importantes en el país fue que fue el año del bicentenario de la independencia nacional. Entonces, ese año fue un momento como muy especial, no solamente para mí porque me dio un tema de investigación, sino también para muchos historiadores y para, en general, dentro del ámbito de las ciencias sociales, porque fue un año en el que la conmemoración del inicio de la independencia nacional pues se convirtió en un tema de la agenda política, de la agenda del Estado, de la agenda de las instituciones del país y también, por supuesto, pues de muchas investigaciones, ¿no? Entre ellas la mía. Para mí ese momento y la algarabía que se dio durante ese año fue tan especial que comenzó a llamarme la atención. Sinceramente nunca antes había estado pues dándole atención a este tema. Nunca antes a lo largo de mi vida había pensado justamente como qué pasó el día del grito de la independencia o lo que se conoce como el día de la independencia actualmente. Y pero al ver todas las emociones y ver toda la publicidad, la propaganda, y tanto que se comenzaba a escribir durante ese momento que coincidió justamente cuando yo comencé a hacer mis estudios de posgrado, entonces decidí tomarlo como tema de investigación. Comencé a ver que, por ejemplo, se abrieron museos en la Ciudad de México y a lo largo del país. Se comenzaron también a generar muchas publicaciones de libros, se comenzaron a dar muchas conferencias sobre Hidalgo, sobre los héroes de la independencia. Comenzaron también a circular muchas versiones que si estaba bien, por ejemplo, celebrar el inicio de la independencia o la consumación de la independencia, que probablemente sea algo que más adelante vayamos a conversar aquí. Y bueno, todas estas cosas en conjunto, más una en especial, el hecho de que cada año en nuestro país el presidente tenga que salir para recordar y, mejor dicho, para recrear el inicio de la independencia con ese acto conocido como el Grito de Dolores o comúnmente o popularmente dicho como el Grito, pues fue algo que capturó mi atención en términos de ver toda esa escena ritual, que rituales tenemos todos los días, desde que Ujú. nos levantamos, a veces para cambiarnos, a veces para poder salir a trabajar o incluso dentro de nuestro trabajo, en nuestras actividades cotidianas, todos tenemos
en algún momento un momento ritual, ¿no? Pero en nuestro país, a nivel institucional, a nivel dentro del Estado y a nivel dentro de la historia nacional, en nuestro país se utiliza un ritual para poder contar cómo fue ese momento en el que pasaron dos cosas. Comenzó la independencia del gobierno español, que en ese momento se encontraba tomado por del ejército francés, y comenzó también, y con ese mismo ritual, se cuenta o se relata lo que es el inicio de la nación, siendo este último punto un lugar muy importante para la historia de nuestro país, dado que es allí, a partir del grito, que se cuenta el punto inicial, el punto de fuga, donde comienza, digamos, México como tal, ¿no? Bueno, esto según la versión oficial, por supuesto. Claro que sí. Y hablando ya de los rituales en particular, comenzabas muy bien que todos y todas acá tenemos rituales desde que nos levantamos hasta que llegamos a la casa del trabajo, que incluso pues lo llevamos haciendo diario y pocas veces nos detenemos a pensar en ellos. Y en esta situación del ritual del grito de Dolores, pues creo que también hay una visión mediatizada y construida desde la escuela, ¿no? Que desde la primaria, que nos cuentan una historia y que a veces no la reflexionamos, que dices, esa curiosidad de ver esos rituales que hacemos año con año y que a lo mejor no nos permiten, esa cotidianidad no nos permite explorar las posibilidades, ¿no? Que tiene para contar una historia a través de cada momento que sucede en el rito, ¿no? De dolor, en el grito. Eh, Hablando de momentos, ahorita, por ejemplo, alguien que vaya a presenciar la ceremonia, digo, por medios o ya en algunos lugares donde pueda ir físicamente al lugar, eh, ¿en qué momento se divide este ritual? Bien, los rituales suelen tener como diferentes fases o Ujú, etapas, ¿no? Algunos antropólogos, desde los más clásicos hasta algunos contemporáneos, hablan, por ejemplo, de algunos rituales de iniciación, rituales de muerte, rituales de confirmación. Dentro de este último tipo de rituales yo ubicaría al grito de independencia. ujú, ¿Por qué? ¿Por qué de confirmación? Porque lo que se hace en el ritual del grito, que más tarde las personas, los escuchas y las personas que vayan a asistir verán o encontrarán en ese ritual, pues va a ser una confirmación de un episodio de la historia. Van a saber que efectivamente así fue y de esa manera aparentemente sucedió el inicio de la nación y el inicio de la independencia. Justamente como es algo que contabas, ¿no? Los rituales tienen una eficacia que comúnmente se le llama, digamos, dentro del lenguaje más académico, tiene una eficacia simbólica. Y esa eficacia simbólica, es decir, de significado y de valor, radica justamente en confirmar que esas cosas, que eso que hizo, hipotética, hizo supuestamente Hidalgo el 15 de septiembre en la madrugada, pues sucedió y ahora el presidente lo está confirmando y ahora lo está relatando año con año, ¿no? También podría decirse, a propósito de lo ritual, que el grito es un ritual de paso. ujú. Se puede decir que hasta cierto punto el grito es un ritual de paso porque el presidente, para poder dar e iniciar ese ritual, tiene que caminar por el Palacio Nacional por una serie de salas, por diferentes salas. Quienes han tenido la oportunidad, el privilegio de poder pasear por los salones del Palacio Nacional, sabe que tienen algunos colores, que está la sala verde, que está la sala morada, tienen diferentes colores, ¿no? Entonces, el presidente atraviesa diferentes salas hasta el punto en donde él va saludando gente. Bueno, los protocolos a veces suelen cambiar en ese punto, ¿no? A veces el presidente es acompañado por su esposa o su familia, en algún punto es acompañado por unos escoltas, hay una fila de personas alrededor que lo acompañan y que lo saludan durante ese tránsito, por eso es de paso, y Ujú. después llega al balcón presidencial, al balcón central del Palacio Nacional, en donde el presidente va a dar el grito. Antes de eso, pues va a saludar a un escolta que le va a entregar la bandera
y entonces él ya está, digamos, listo, ¿no? Para poder salir a dar el grito. Podríamos decir que entonces el grito es como que es un ritual que puede verse desde diferentes lados, ¿no? Dependiendo de la observación o del punto en donde lo querramos ver. Yo creo que es entre estos dos puntos, un ritual de confirmación y un ritual de paso. Ahora, después de qué viene ese ritual, el ritual no acaba cuando el presidente sale al balcón, ¿no? Sino que, como en todos, hay un momento de clímax y ese momento es cuando está frente a las personas en el Zócalo capitalino o cuando está en algún otro lugar, ya sea el presidente de la República o ya sea el gobernador o ya sea el presidente municipal y así las escalas jerárquicas, ¿no? Sucesivas. Entonces, en ese punto es cuando el grito llega como a su momento de más fervor, ¿no? Cuando la gente está gritando, cuando la gente está esperando que se toque la campana para poder comenzar a recrear, a representar, volver a presentar lo que sucedió esa madrugada de septiembre de 1810. Y en el momento del grito como tal, ¿no? De la expresión del grito del presidente o de la autoridad que emita este grito, hay un orden específico. Sabemos que después crea controversias cuando lo cambian, ¿no? Que meten elementos de otros lugares para vanagloriar momentos particulares, ¿no? Pero si hay un orden, ¿qué tanto impacta, qué tan controversial podría ser esta situación? Bueno, justamente como decía hace un momento, que la eficacia del grito se le conoce como una eficacia simbólica, ¿no? Porque lo que se mueve dentro del grito, lo que el presidente dice, lo que el presidente viste, lo que el presidente porta y lo que los ciudadanos observan en ese momento son símbolos. ¿Sí? Son diferentes símbolos que están allí y que están siendo utilizados para querer decir algo. Nosotros utilizamos palabras, ¿sí? Para poder contar las cosas. Durante el grito se utilizan gestos, se utiliza la voz, por ejemplo, que el presidente debe hacer una voz fuerte o potente para poder enunciar ese momento y tratarlo de recrear o actuar de una manera como más mítica, podríamos decirlo. Agregarle, como yo he planteado en mis tesis, agregarle un drama, ¿no? Lo que se va a poder ver después como un drama social, como lo he dicho, ¿no? Dentro del grito se mueven distintos símbolos. Ahora bien, esos símbolos los podemos identificar de distintas formas. Podremos ver, por ejemplo, que el presidente siempre usa la banda presidencial, usa la bandera nacional. El mismo balcón representa un mismo símbolo porque dentro de las varias versiones que hay del grito, y ahora hablaré de eso un poco después, una de las versiones es que Hidalgo da el grito desde un balcón. Entonces, digamos que hay distintos símbolos en movimiento, se entona el himno nacional. Es más, el grito comienza con el repique de una campana, la campana de la independencia, pero la campana como tal, pues es un símbolo religioso que se asocia justamente no solamente con el hecho de la imagen de que Hidalgo dio el grito desde una iglesia, desde el atrio de una iglesia, sino con el hecho también de que Hidalgo pues era una figura representativa de poder en su momento, en una etapa de la historia, como lo fueron los sacerdotes, ¿no? Que en su momento y en la Nueva España pues tenían una presencia jerárquica muy, muy importante. Ahora bien, para contestar como más al punto tu pregunta, ¿en qué punto, digamos, el ritual va a alcanzar como que ese punto de clímax, ¿no? Bien, el ritual va a alcanzar cuando el presidente comienza a tocar la campana y después va a decir los vitores, va a vitorear a distintos héroes. Los héroes regularmente son seleccionados por cada presidente y dichos, o bien puede ser el presidente o bien un comité que le ayude a seleccionar los héroes, pero normalmente varían. Ahora, ¿cuál es la importancia de que varíen o no los vitores, los vivas, pues, a los héroes nacionales? Sí tiene una importancia porque ha habido presidentes que dicen que vivan las instituciones,
que viva el tercer mundo, en su momento lo dijo un presidente, o las instituciones, como dijo Fox en su momento, o como ha hecho López Obrador antes de ser presidente, cuando él estuvo representando el grito, haciendo una larga lista de personajes y de personajes simbólicos que agregaba, por ejemplo, otros héroes nacionales y también otras figuras representativas en nuestro país, como por ejemplo indígenas y demás, ¿no? Entonces, podríamos decir que sí tiene una importancia, y tiene una importancia porque transmite, porque relata y muestra, digamos, en términos culturales, no solamente la multiculturalidad de nuestro país, sino también nos habla de que hay distintas figuras, personajes de la historia que sirven para contar ciertas cosas. Y el hecho de que un presidente hable, por ejemplo, de que viva las instituciones, como lo hizo Fox en su momento, que el discurso de las instituciones en Fox fue un argumento muy importante, digamos, en su gobierno, la presencia y el poder de las instituciones, pues de alguna manera busca impregnar de su propia política, de sus propios discursos, el ritual, y por eso se va modificando año con año, ¿no? Cada quien le va imprimiendo en cierto punto una parte de su ideología, una parte de sus propósitos. Ahorita quería preguntarte algo que sé que es un tema que te gusta, ¿no? Que has trabajado, que trabajas continuamente, que es la memoria, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo funcionan estos rituales en relación con la memoria, ¿no? Sí, cuando trabajé en mi tesis de maestría, el grito desde la memoria o desde el uso de la memoria, en ese momento yo tenía una propuesta, justamente en el Bicentenario, que fue el año de la conmemoración del grito, me percaté de que comenzó una tendencia muy grande de parte de los políticos de acudir a la memoria dentro de la sociedad, o lo que son las memorias colectivas, o lo que podríamos condensar en un solo término como la memoria social, ¿no? Ese énfasis o esa necesidad de los políticos de recurrir a la memoria social y a la memoria colectiva tenía que ver justamente con rescatar esas enseñanzas de algo que, pues podríamos decir, aprendemos en la escuela, vemos en los libros de texto, participamos del ritual cuando nosotros asistimos, ya sea de pequeños o en algún momento, o lo vemos a través de un canal de televisión. Es decir, de alguna manera el grito de independencia es algo que está en nuestra memoria, que se conserva en nuestra memoria. De alguna manera, aunque sea de muy general, muy vaga, o alguna forma de personas que lo conozcan tal vez con un poco más de profundidad, todos de alguna manera, los mexicanos, tenemos en nuestra memoria ese momento fundador, que es el grito de independencia. Ahora bien, ¿por qué ese énfasis en recurrir al grito y en específico a la memoria? Justamente porque si podríamos entender a la memoria como un vehículo en el cual se conservan, pero también se mueven distintos símbolos y significados, pues podríamos entonces ver que los políticos, en específico los presidentes, se apoyan en el grito de independencia para poder también imprimir significados en la memoria, para imprimir también ciertos o dar cuenta de ciertos valores o confirmar otros, como por ejemplo el de independencia, una palabra pues muy sonada y muy importante dentro de este mes. Entonces nos vamos dando cuenta que el ritual se convierte en eso, en un vehículo para poder imprimir, para también poder utilizar significados en la memoria social, en las memorias colectivas. Ahora bien, hablo de memorias colectivas porque una memoria colectiva como tal no existe, es algo sola, por sí sola, ¿verdad? Existen memorias colectivas en plural porque diferentes grupos sociales en diferentes formas, categorías, tipificaciones, etiquetas, lo que sea, tienen distintas maneras de recordar. Hay quienes, por ejemplo, se nieguen a recordar y en específico a celebrar el grito de independencia porque apoyan y consideran que lo que se debe recordar es la consumación que sucedió en 1821. Incluso históricamente
ha existido una disputa entre facciones liberales y de conservadores. Históricamente estoy hablando desde que acabó la independencia de 1821 y en adelante, por tratar de definir cuáles son los símbolos con los cuales se debe recordar el inicio de nuestra nación. Bien, todo este discurso, todo este relato y esa confrontación, ese conflicto que hay, por qué se debe recordar, justamente se da en el terreno de la memoria, porque la memoria como tal, como es como una niebla, no la podemos ver, no la podemos tocar, pero nos rodean, nos invaden, nos está tocándonos y dentro de nosotros en cierto punto, ¿no? En nuestros recuerdos. Pero bien, ahora acudir a esa memoria como un recurso y apoyarse en esa memoria como un recurso para decir, para confirmar, para también validar y legitimar un gobierno, pues ya es un uso político, o lo que yo llamo el uso político de la memoria en esa investigación que hice, ¿no? Ahorita adelantabas que de esta cuestión de por qué celebramos el principio y no la consumación, ¿no? De por qué hay algún motivo por el cual le hayamos dado históricamente más interés al grito que a la consumación misma de la independencia. Antes de la respuesta, nada más quería comentar que a la gente que nos está escuchando pueden dejar sus comentarios en los likes, no sé dónde aparezcan, en la sección de comentarios, perdón, y pues ahí en el transcurso de la charla, pues los iremos contestando por escrito, ¿no? Entonces, ¿cómo la ves, Eduardo? ¿Hay algún motivo en especial por cual celebremos el inicio y no la consumación? Sí, hay motivos particulares y de hecho tienen que ver con lo que una de las cosas más importantes que ha caracterizado la historia de nuestro país, que son disputas personales y disputas políticas entre grupos. Puedo decir y puedo asegurar que celebramos actualmente el inicio de la independencia y no la consumación justamente porque hay un grupo que se impuso sobre otro, el grupo que quería que se celebrara el inicio y no la consumación. Pero bueno, para condensar toda esta historia en pocos argumentos, tiene que ver con el hecho de lo siguiente. Cuando se acabó la independencia, los grupos, tanto conservadores como liberales, es decir, aquellos que apoyaban y que buscaban la separación del país de la España monárquica, y aquellos que apoyaban que hubiera y existiera una monarquía en México, ¿no? Cuando se acabó la independencia, voltearon hacia atrás y se dieron cuenta, pues, que había un desastre, que habían ocurrido muchas muertes, que en muchos casos los grupos de insurgentes cometieron en algunos momentos asesinatos, hubo distintos puntos y momentos de ese proceso de independencia que sobre todo se caracterizaron por la violencia, por mucha violencia. Entonces, al voltear hacia atrás, estos grupos comenzaron a disputar, me refiero a los liberales y los conservadores, comenzaron a disputar qué debía celebrarse, el inicio o la consumación. Los liberales apoyaban que se celebrara el inicio porque ellos miraban en Hidalgo la figura del padre de la patria. Ellos encontraban en esa figura la del héroe nacional que había al final de cuentas dado su vida con ese acto, desde el inicio, con ese acto heroico que fue el grito para comenzar la libertad y la emancipación del país, ¿no? Por otra parte, estaban los conservadores que apoyaban que se celebrara la consumación porque esta se había dado a través de una serie de acuerdos y esos acuerdos habían sido logrados gracias a lo que fue el primer emperador mexicano, Agustín de Iturbide. Entonces, digamos que unos intentaban retratar la independencia como algo heroico, como un momento que había sido el momento de romper las cadenas, y otros que apoyaban celebrar la consumación como un momento en donde se había puesto un alto a toda esa violencia y por fin se había alcanzado un pequeño periodo de paz, ¿no? Ay, qué interesante. Y hablando del principio, ahorita lo adelantabas, que querías platicar un poco al respecto. Decías que hay versiones, ¿no? Del principio del grito de la noche de Dolores. Sí, hay distintas versiones. Hay distintas versiones del grito. Estas ya han sido investigadas por otros
historiadores, como Carlos Herrejón Peredo, por ejemplo, que tiene un texto que me parece el texto más claro que existe sobre, sobre los distintos gritos de independencia. Si mal no recuerdo, se llama Los gritos de independencia y algo más. Está ahí en las redes sociales, digo, sí, en Google y demás, ¿no? Ahí se puede encontrar. Existen distintas versiones del grito de independencia. Sin embargo, estas distintas versiones en sí mismas no son una sola, que es la que actualmente se representa, que el presidente representa. Existe la primera versión del grito de independencia que dice que Hidalgo asistió en su propia casa tras la llegada ¿cómo se me olvidó el nombre? De uno de los insurgentes que lo acompañó. Tras la llegada a su casa, él juntó a una serie de trabajadores que él tenía y mandó a llamar a otro de los trabajadores que tenía en zonas aledañas, y desde un balcón él dio una serie de palabras que se presumen que podrían ser tomadas como el grito de independencia. Eso como tal puede ser considerado no tanto como un grito, pues como un grito de algarabía, un grito de incitación. Eso puede ser más bien visto como una arenga, es decir, un discurso militar que se le da a una serie de personas que se van a enfrentar a un reto, ¿no? Por otro lado, existe otra versión, que es la versión en la que Hidalgo dio el grito desde el atrio y que, bueno, lo dio frente a un conjunto de personas, y que en ese conjunto de personas lo escucharon y lo acompañaron, mandó a liberar a los presos, y después de ahí ya comenzó, digamos, formalmente el movimiento de insurgencia, ¿no? Esa es otra versión. Existe otra versión que dice que todavía más tarde, estoy hablando que la primera versión fue alrededor entre las 3 y las 4 o 5 de la mañana. La siguiente versión, la que estoy hablando de la del atrio, sucedió más o menos entre las 5 o 6 de la mañana, que es lo que se dice popularmente, que el grito fue a las 6 de la mañana. Incluso Calderón en su momento, en el Bicentenario, cuando fue a Dolores Hidalgo a representar el grito de independencia como un acto político para legitimar su gobierno, que en ese momento estaba siendo encarado y bastante confrontado por Andrés Manuel López Obrador, que en ese momento representaba la resistencia, y que bueno, hoy es el presidente de México. Calderón dio el grito a las 6 de la mañana como parte de esa, como siguiendo esa versión, podríamos decir, ¿no? Y existe una tercera versión que dice que al mediodía, en el pueblo de Dolores Hidalgo, bueno, en el pueblo de Dolores, no se llamaba Dolores Hidalgo en ese entonces, el nombre se le puso mucho tiempo después, Hidalgo dio un discurso, pero dio un discurso más, una arenga más, a solamente un grupo selecto de personas notables, así dicen los documentos, de una serie de notables que hablaban sobre, por ejemplo, y en ese discurso Hidalgo les habla de que hay que acabar con esa opresión que hay de parte de la monarquía española, etcétera, ¿no? Los gachupines, como dicen. Entonces podremos encontrar que así como esa, hay otras versiones, de estas tres que estoy hablando, hay otras versiones más que se suman. Yo estoy hablando de estas tres versiones porque estas tres versiones son relatadas por testigos directos, que son trabajadores de Hidalgo, Pedro José Sotelo y ¿cómo se llama el otro? Me parece que también Pedro se llama, o Sotelo se apellida, no recuerdo ahora bien el nombre. Pero bien, al final de cuentas quiero decir, estas versiones son relatadas por personas que vieron directamente, digamos, esas versiones del grito. Hasta ahí podríamos decir, bueno, ok, tenemos evidencia de que el grito efectivamente sucedió, y aunque sucedieron tres versiones y hoy se celebra una, pues más o menos podemos darnos cuenta. Aquí el pero de esta situación es que estas personas que eran trabajadores, uno era un alfarero de Hidalgo y el otro era un intendente de una de las casas de Hidalgo, relataron los eventos que sucedieron en la madrugada del 15 de septiembre, más o menos en 1862 o 60, más o menos. Estoy hablando de que lo relataron 50 años después.
Entonces, no es verdad. O sea, no es verdad lo que estoy diciendo. Lo relataron en 1871, fue en el 70 o 72, algo así. Quiero decir, lo relataron mucho tiempo después. 60 años. O sea, mucho, mucho tiempo después, lo cual en realidad pues deja muchas dudas sobre si efectivamente esas versiones son reales o no, porque pues se les dice que las personas ya eran muy ancianas. En algunos otros casos dicen que agregaron palabras como independencia, que solamente es una palabra, la palabra independencia o Día de la Independencia, apareció muchos años después de acabada la Guerra de Independencia. ¿Por qué? Porque la palabra independencia como tal no se manejaba en el discurso de los insurgentes. Ellos buscaban la separación el regreso, en ese caso, de Felipe VII, o la separación de la Nueva España de ese gobierno francés que la tenía tomada, ¿no? Pero como tal digamos, no existe, no hay como un documento o una versión fidedigna, sino lo que encontramos al final de cuentas es un conjunto de varias versiones que se condensan en la versión actual y que pues cada presidente toma elementos de distintas versiones y los va poniendo y los va acomodando pues según lo que quiera decir, ¿no? Fíjate que me parece muy interesante, pues, desmenuzar más este ritual que vamos a presenciar hoy en la noche, ¿no? De empezar a ver todas las relaciones, todos los aspectos, todas las aristas que puede tomar desde la historia, desde la sociología, desde la memoria, y ver todas estas cosas que van entremezclándose en este momento, ¿no? Que vamos a presenciar al ratito. Yo recuerdo una charla que tuvimos hace unos años, que platicábamos precisamente, que ya para ir cerrando un poquito el tema, les recuerdo que pueden dejar mensajes en el chat o en los comentarios, en la sección de comentarios serán respondidos durante la transmisión. Que mencionabas de momentos del grito en particular que fueron sumamente importantes en la historia, ¿no? Que fueron momentos como, ya lo mencionaste ahorita, el del Bicentenario, ¿no? Que fue en algún momento a las 6 de la mañana por Felipe Calderón. Pero recuerdo que me platicabas de como que otras tres particularidades o singularidades históricas referentes al grito, ¿no? Que incluso por ahí había un elemento de subversión que en los 60, ¿no? Que platicamos y quisiera que nos repitieras poquito para que la gente lo conozca, estas peculiaridades, ¿no? Bueno, justamente es lo que ahora pues estoy terminando de investigar, que a lo largo de la historia el ritual del grito de independencia, lo que conocemos como el ritual del grito, ha sido más que un instrumento para poder imprimir en la memoria ciertos significados o símbolos, o para poder utilizar la memoria y para poder, digamos, seguir relatando el inicio de la nación desde ese lugar de poder y ese lugar de enunciación que es el Estado, el gobierno, la presidencia. El ritual también ha servido para protestar. El ritual del grito también ha sido un elemento de protesta en distintos momentos de la historia, pero también ha sido una herramienta política para poder confrontar ciertas causas, ¿no? Por ejemplo, te voy a contar tres viñetas distintas, tres episodios distintos, ¿no? El primero de ellos es, por ejemplo, que en 1864, en ese momento se encontraba en la presidencia Benito Juárez, pero también se encontraba en el gobierno monárquico, en la monarquía, Maximiliano de Habsburgo, ¿no? En ese momento, en 1864, tenemos dos formas de gobierno en el país. Tenemos un presidente y tenemos a un monarca, ¿no? Tenemos a Maximiliano. En ese momento, Maximiliano, cuando llegaron los días patrios, Maximiliano, pues, al ser el dirigente de la nación, se le ocurre y continuar con el ritual del grito, con la celebración del grito en ese año, y se le ocurre darlo desde la Casa de Hidalgo. Hay algunas versiones que dicen que, bueno, que Maximiliano estaba ahí de paso y que se le ocurrió llegar. Hay otros que dicen que es una versión planeada. A mí me parece que independientemente de las causas por las cuales Maximiliano haya terminado en la Casa de Hidalgo dando el grito el 15 de septiembre de 1864, tiene que ver con el hecho de que lo usara. El hecho de que Maximiliano, un monarca extranjero, utilizara el grito de independencia, pues nos da fe, nos da una muestra de cómo el ritual del grito y en sí el grito como símbolo
son utilizados como instrumentos, ¿para qué? Para legitimar en ese momento su gobierno, ya que en esos años Maximiliano pues estaba llevando una disputa muy, muy fuerte, muy grande con los republicanos comandados por Juárez, que en ese momento se encontraban huyendo hacia el norte del país, porque eran perseguidos por el ejército francés dirigido por Maximiliano. Pero bueno, a Maximiliano se le ocurrió acudir a la casa de Hidalgo para dar el grito desde la ventana, desde un balcón de la casa de Hidalgo, ¿no? Las palabras que dijo, los vítores, los vivas que dio entre tantos, dio un viva hacia Carlota y dio un viva hacia el rey Leopoldo III. Entonces ahí, o segundo, tercero, no recuerdo bien, pero ¿qué quiero decir? Así como los presidentes lo han hecho en ese momento, Maximiliano utilizó dentro de esa disputa que se llevaba con otra forma de gobierno y con el presidente Juárez, utilizó el grito para también legitimarse, para, digamos, crearse una imagen de que ahora era él el gobernante y que ahora él continuaba ese legado que de algún modo había dejado Hidalgo, ¿no? Caso curioso, también en ese mismo año, Juárez, pues como les dije, ¿no? Se encontraba huyendo hacia el norte del país. En su paso por Durango, a las orillas del río Nazas, él también dio el grito de independencia, pero él no sabía cómo, pues no tenía en ese momento relojes de mano, ni tampoco celulares que le recordaran las fechas, no sabían en qué fecha estaban, hasta que esa noche, la noche del 15 de septiembre, se le acerca un soldado del batallón de Guanajuato que lo acompañaba y le decía que si no sabía qué día era, que era el día del grito y que tenían que celebrarlo. Entonces, todos juntos armaron en ese momento una celebración de la independencia muy particular, porque como no traían banderas, no traían nada, hicieron una bandera con un zarape, organizaron una comida, se dieron discursos y palabras conmemorativas pues por el día, y bueno, finalmente Juárez dio el grito, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es una escena, es una viñeta de qué tan importante, qué tanta presencia tiene el grito como símbolo y como ritual en la política y en la vida social, militar de nuestro país, ¿no? Cultural en general. Por otro lado, también en otra viñeta, digamos, en otro episodio, encontramos también que en 1968, durante el movimiento estudiantil, el 15 de septiembre se dio el grito también de parte del comité estudiantil. Ese grito se dio en la explanada de la UNAM y fue un grito medianamente organizado que dio Heberto Castillo, uno de los líderes del movimiento estudiantil del 68. Sin embargo, aquí el punto que quiero rescatar es que por el hecho de dar el grito, Heberto Castillo fue perseguido, bueno, además de ser uno de los líderes del movimiento estudiantil, pero enfadó tanto el hecho de que Heberto Castillo diera el grito que fue perseguido durante varios meses hasta que fue a dar a la cárcel. Revisando entre documentos y demás, uno puede encontrar que una de las causas por las cuales Heberto Castillo fue hecho prisionero, bueno, fue enviado a la cárcel, fue a causa de usurpación de funciones. Y aquí entra una de las cosas curiosas del grito como símbolo, porque el grito como tal no es una función presidencial. No. El grito es una tradición. Y como tal y como tradición, pues los presidentes año con año lo dan y lo repiten. Pero sí existe, digamos, dentro de, digamos, de los protocolos y los formatos, sí existe un reglamento donde dice que hay que celebrar y que el día de la independencia se debe de celebrar, el 15 y 16 de septiembre, que son los días patrios, ¿no? Y esto de celebrar el grito tiene una larga historia, así en cuanto sea, incluso desde que estaba la Guerra de Independencia en 1812, es decir, 2 años después de iniciado el movimiento de independencia, ya se celebraba el grito. ¿Por qué? Porque los insurgentes lo encontraron como un símbolo, ¿no? Y comenzaron a representarlo. Pero en el 68 a Heberto Castillo le dicen que vale porque haber dado el grito. Sin embargo, pues no es una función del presidente, no es como tal una función, es celebrar, pero no dar el grito como tal. Lo cual en ese momento nos dice de la represión que existía, pero también de que al poder se le toca también a través de los símbolos.
Al poder también se le reta a través de los símbolos, como sucede actualmente en distintas manifestaciones, ¿no? Es por eso la importancia de acudir a los símbolos y de utilizarlos, porque también a través de ellos se puede confrontar, se pueden decir cosas, ¿no? A él le costó su libertad e ir a prisión, ¿no? Pero definitivamente en ese momento del 68 se causó mucha, ¿cómo se llama? Se causó mucha efervescencia el hecho de que un líder estudiantil diera el grito como una forma de retar, como una forma de confrontar a Díaz Ordaz, ¿no? Bueno, entre otras cosas, entre otro episodio, por último, que puedo contar, es que en el 88, en 1988, cuando estaban todo el periodo después de las elecciones de ese año, las elecciones fraudulentas, que se cayó el sistema y todo lo demás, que finalmente, quedaría como presidente Carlos Salinas de Gortari, uno de los contendientes por la presidencia fue Manuel Cloutier, actualmente, que es el padre de Tatiana Cloutier, una senadora por Monterrey, y que también hizo mucho ruido, ¿no? Durante la campaña de López Obrador, apoyándolo. Entonces, Manuel Cloutier, tras sucedidas las elecciones y la declaración de que en ese entonces volvió a ganar el PRI, a Cloutier se le ocurre comenzar una serie de actos de protesta. Estos actos de protesta estuvieron por una parte organizados por el PAN y por una parte además orientados y ¿cómo se llama? Tutelados por distintos personajes, digamos, expertos en ese tipo de protestas pacíficas a nivel internacional. El PAN estuvo tutelado por ellos, en específico de Filipinas, si mal no recuerdo. Pero en ese momento, Cloutier hizo distintas protestas desde julio hasta septiembre. Por ejemplo, marchas de silencio, cadenas humanas, pero entre esas protestas estuvo el grito de independencia. Cloutier da el grito de independencia el 15 de septiembre de 1988 con el ángel de la independencia tomado. Literalmente armaron una fiesta de la independencia y dio el grito Cloutier en un escenario simulado que parecía algo así como ¿cómo se llama? La parroquia de Nuestra Señora de Dolores, de donde supuestamente Hidalgo lo dio, ¿no? Lo cual, volvemos hacia atrás, nos recuerda que esas versiones del grito están ahí presentes en la memoria de la gente, está presente en los recuerdos y más o menos a lo que sabemos damos el grito, ¿no? Algunos lo dan con el atrio, algunos lo dan desde el balcón, algunos lo dan así, pues, al pie, al ras de piso, pero finalmente lo dan a su entender, ¿no? Es decir, dentro de la memoria colectiva y en sí, en la memoria social, hay distintas versiones del grito que se forman en una sola, que es como esa versión genérica, ¿no? Que nosotros entendemos, que podría resumirse en algo llamado memoria nacional, o lo que entendemos como la memoria de la historia de la nación, ¿no? Pero en ese año, Cloutier, a diferencia de otros personajes de la historia, Cloutier dijo que viva la Virgen de Guadalupe, lo cual, por supuesto, pues tiene que ver con mucho de la ideología y la serie de valores, normas y que siguen dentro del PAN, que es una institución, todos lo sabemos, bastante religiosa, y que, apoya y sigue ese tipo de personajes o de figuras, ¿no? Dentro de la religión. Pues algo que quisieras agregar, yo creo que estuvo muy interesante, muy entretenido. Se nos fue el tiempo como agua, pero pues algo ahí que se nos haya quedado en el tintero. Claro, pues agradecerte primero por la entrevista, muchas gracias, porque ahora en septiembre es muy común y es muy normal que para mí que a veces me digan, hey, que vamos a hablar del grito, hay que hablar de este tema, pero pienso que es un tema que tiene que salir de este mes, ¿no? O sea, del mes de septiembre, tenemos que hablar de él, tenemos que hablar de este tipo de episodios de la historia desde otro punto de vista, un punto de vista que nos haga explorar de qué forma son utilizados este tipo de rituales y símbolos y de qué forma es utilizada también la memoria para poder legitimar, para poder confirmar, para poder darle un uso político en todo caso, y cómo ese uso político llega a afectar o llega a tener distintas manifestaciones a nivel de lo público, ¿no? Entonces,
mi mensaje sería que hay que darle apoyo y hay que darle mucho apoyo a la divulgación de investigación histórica. Mi tema, yo siempre lo he definido como un tema histórico, pero que en sí es una investigación comunicativa que explora los símbolos y que explora las dimensiones comunicativas de los rituales, qué nos dicen y qué nos comunican los rituales y los símbolos y cómo se utilizan esas comunicaciones desde un punto de vista político. Creo además también como un mensaje pues, que me gustaría decir aprovechando el tiempo rápido, que también ahora aquí desde la frontera a veces no suena tanto este tipo de temas como en el centro sur de la República, porque tal vez están como más centralizados, ¿no? Pero también se puede hacer investigación de este tipo desde este lugar. También podemos hablar desde estos espacios de la frontera del grito, podemos analizarlo, estudiarlo, investigarlo, hacer crítica de eso. Siempre es algo que trato de compartir con mis estudiantes, es algo que trato de transmitir y que de alguna manera también vean que es posible pensar el grito y no nada más dejarse llevar como por la algarabía, ¿no? Y la fiesta y la emoción, sino también pensar la fiesta, estudiar la conmemoración y bueno, hacer este tipo de temas más interesantes. Y qué mejor oportunidad que hoy, ¿no? Que igual va a ser un grito sui generis por la cuestión de la pandemia, pero pues quedará para mucha reflexión, ¿no? Entonces, a nombre del Departamento de Producción y Medios, UABC Radio, Imagen UABC.tv y Cultura UABC, pues agradezco que nos hayas acompañado, Eduardo Cerda, profesor de acá de la universidad, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas, y pues muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó. Les comento que todas las preguntas, dudas o comentarios se irán siendo contestados en el transcurso de esta transmisión o posteriormente en el chat. Y pues muchísimas gracias, ¿no? Oh, gracias, Manuel. Y voy a dar mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda, Perfecto. algo que quisiera saber, pues tal vez ahí podríamos tener comunicación, porque a veces aquí en las redes no se da tanto, ¿no? Es jose.eduardo.cerda con c. González con doble z, @uabc.edu.mx. Y bueno, ahí estoy para cualquier duda sobre el tema. De aquí a las 11:45 cuando vayan a ver el grito. Excelente, pues muchísimas gracias y pues con esto nos despedimos. Mi nombre es Manuel Serrano y espero pronto repetir experiencias como esta acá en las transmisiones. Hasta luego.